Bueno, entonces vamos a empezar. Como les decía, la clase es de trastornos del crecimiento y esto se va a ver impactado sobre todo por eh, estrés y ansiedad en los niños. No es algo que ha sido estudiado tan a fondo, sobre todo hasta los últimos 30 años ya se empezó a estudiar más, pero hubo un periodo de tiempo donde se sabía realmente muy poco del tema. Entonces, comencemos un poco con la fisiología del crecimiento para que ustedes sepan cómo se regula el crecimiento. Lo primero que tienen que saber es que hay una hormona en el cuerpo que se llama hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento es una hormona muy importante que va a regular la frecuencia en la que nuestros huesos y otros tejidos del cuerpo se expanden, ¿sale? Va a tener que ver mucho con la proliferación de las células en los tejidos. Esta hormona de crecimiento se produce en la hipófisis y su liberación va a estar regulada por otra hormona que está en el hipotálamo, ¿sale? Esa hormona que está en el hipotálamo se va a llamar hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y la hormona del hipotálamo va a viajar a la hipófisis y va a liberar la hormona del crecimiento que se produce por la adenohipófisis. Después, esa hormona de crecimiento, que también se conoce con el nombre de somatotropina, ¿sí? Va a llegar a los tejidos y va a inducir diferentes acciones, ¿sale? Una de las principales acciones que va a hacer la hormona de crecimiento va a ser mover los nutrientes, ¿sale? Liberar nutrientes de los lugares donde se almacenan. Por ejemplo, uno de los lugares que ustedes me quieran decir donde se almacenan los macronutrientes, ¿cuáles son? Que los vimos la clase pasada. No sé si alguien me quiere recordar cuáles son los 3 lugares donde se almacenan los macronutrientes y cuáles son los 3 macronutrientes de los que estamos hablando en los que se almacenan en esos 3 lugares. Déjenme ver quién levanta la mano. Jero. Bueno, yo recuerdo que los macronutrientes eran proteínas, lípidos y carbohidratos. Es correcto. Entonces, Jera ya nos dijo los 3 macronutrientes y no sé si alguien nos quiere recordar dónde almacenamos estos 3 macronutrientes, es decir, dónde almacenamos carbohidratos, lípidos y proteínas en el cuerpo. ¿En qué tejidos del cuerpo están almacenados? Es muy importante que lo recuerden, ¿sale? Porque esto ya lo habíamos visto. Okay. Voy a llamar a gente que normalmente no participa para estimular un poco la participación. Aranza. Perdón, no escuché. No sé si recuerdas de la clase pasada que mencionamos que hay 3 macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Estos normalmente se almacenan en diferentes lugares del cuerpo. No sé si recuerdas algún órgano o algún sitio en el cuerpo donde estos se almacenen. Sí. Según yo, una es en el hígado, ¿no? Exacto. Entonces, en el hígado, ¿cuál de estos 3 se almacena? ¿La glucosa, los lípidos o las proteínas? Las glucosas. Ajá, la glucosa. Entonces, la glucosa es como la moneda de intercambio de los carbohidratos y de hecho se va a almacenar en el hígado, como ya dijo Aranza, en forma de glucógeno, ¿sale? Entonces, el hígado almacena la glucosa que la toma de la comida y la convierte en glucógeno, que es básicamente glucosa ramificada, para almacenarla y poderla liberar cuando sea necesario. Uno de los momentos donde llega a ser necesario es cuando se produce hormona de crecimiento, por ejemplo, cuando los niños duermen, se libera mucha glucosa del hígado, se rompe el glucógeno por glucogenólisis y se sintetiza nueva glucosa por gluconeogénesis, que son 2 procesos bioquímicos que ustedes definitivamente no tienen que entender porque son psicólogos, pero a través de estos procesos se libera y se produce glucosa para que los tejidos la puedan utilizar, ¿sale? Y puedan expandirse los tejidos y seguir creciendo, ¿sale?
Los músculos. Entonces, Ángela ya dijo los músculos. Ángela, ¿qué se almacena en los músculos? Sí se puede almacenar también carbohidratos, pero sobre todo, ¿cuál de estas tres macromoléculas son las que se almacenan en los músculos? Entonces ya dijimos que los carbohidratos en el hígado y Ángela pone los lípidos. No, son las proteínas, ¿sale? Entonces las proteínas sobre todo se van a almacenar en los músculos. Para los que les gusta ir al gimnasio y hacerse fuertes, ¿qué es lo que le ponen las personas que van mucho a los gimnasios a sus bebidas para poder hacer músculo? No sé si alguien va mucho al gimnasio o tiene amigos que van mucho al gimnasio. ¿Cuál es el polvo? ¿Qué contiene el polvo que le ponen a sus bebidas? Las personas que están tratando de ponerse muy fuertes. Proteína, exacto, como ya dijo este Pato. Entonces, la proteína se la ponen porque justo quieren ganar músculo. El músculo es el sitio de almacenamiento de la proteína. Y cuando necesitamos reservas de aminoácidos que son derivados de las proteínas, rompemos el músculo, ¿sale? Y cuando la persona crece, la hormona de crecimiento se asegura de que se siga sintetizando más proteína en el músculo, ¿sale? Ahora, los lípidos, ¿en dónde se almacenan? No sé si alguien nos quiere recordar, ya para cerrar con el último macronutriente, ¿en dónde se almacenan los lípidos? Hay un sitio en el cuerpo que no es un órgano y que se forma sobre todo en exceso en personas que comen demasiado. ¿Cómo se le llaman a esas formaciones de tejido adiposo en las personas que ganan peso? Antonio. En las grasas, ¿no? Casi no te escuché. Perdóname, no sé si fue mi audio, pero casi no te escuché. No fue el mío, se me trabó. En las grasas. En las grasas, exactamente, en el tejido adiposo o en la grasa, ¿sale? Entonces, en una persona que es obesa, va a tener mucho almacenamiento de lípidos, ¿sale? Y va a tener mucha grasa abdominal sobre todo. Entonces, en esos sitios de grasa donde se van a almacenar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, básicamente, estos van a ser los tres sitios principales donde van a ser almacenados los macronutrientes, ¿de acuerdo? Y la hormona de crecimiento lo que hace es liberar tejido adiposo de estos sitios de grasa, de almacenamiento de grasa, va a liberar glucosa a partir sobre todo del hígado y va a estimular sobre todo la síntesis de músculo, ¿sale? Entonces, el músculo no lo va a romper. Ese es el que va a querer almacenar la hormona de crecimiento, pero sí va a querer romper los sitios de almacenamiento de lípidos y los sitios de almacenamiento de glucosa. Entonces, una persona que está ganando músculo, pues muchos van a querer tomar hormona de crecimiento. Y de hecho, algunos fisicoculturistas lo hacen, ¿sale? La hormona de crecimiento va a permitir que se estimulen otras hormonas que ayudan con el crecimiento también de los huesos, en niños sobre todo. Estas hormonas van a ser conocidas como somatomedinas, ¿sale? Entonces la hormona de crecimiento que se produce en la hipófisis y se llama GH o Growth Hormone, porque en inglés Growth Hormone es hormona de crecimiento, llega al hígado y hace que se sinteticen factores similares a la insulina o somatomedinas. Estos factores de crecimiento similar a la insulina se llaman Insulin Growth Factors, ¿sale? En inglés. Y los Insulin Growth Factors viajan hasta el hueso y hace que el hueso sintetice nuevas células, ¿sale? Para ir creciendo, ¿de acuerdo? Hay tres tipos de somatomedinas que se clasifican de la 1 a la 3 y estas básicamente hacen que la epífisis, que es la parte como distal del hueso, vaya expandiéndose, ¿sale? Entonces, cuando hay mucha hormona de crecimiento, hay mayor crecimiento del hueso gracias a estas somatomedinas. Eso es lo que tienen que saber para los niños. Eso es lo que hace que los huesos de los niños crezcan, ¿sale? Y van a haber otras hormonas que van a ayudar a regular el crecimiento. Estas van a ser sobre todo hormonas de la tiroides, hormonas tiroideas, ¿sale? La tiroides es una glándula que tenemos a nivel de la garganta, más o menos.
y va a producir dos hormonas que son la hormona tiroidea 3 y la hormona tiroidea 4. La hormona tiroidea 3 se llama T3 y la hormona tiroidea 4 se llama T4, ¿sale? Y además vamos a tener las hormonas sexuales que van a ser producidas de forma diferencial en hombres y mujeres, y estas también van a contribuir con diferencias en el crecimiento. Por eso los hombres tienden a ser más altos que las mujeres, ¿sale? Y el páncreas va a producir insulina cuando comemos, que también va a ayudar con ciertas partes del almacenamiento de nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es básicamente regulado por el hipotálamo y la hipófisis, y esto nos ayuda a regular el crecimiento, ¿sale? Ahora, les decía que los hombres y las mujeres crecen de manera diferente, entonces no crecen igual. ¿Qué saben ustedes sobre el crecimiento de los hombres comparado con las mujeres en diferentes etapas de la vida? ¿Quién crece primero, los hombres o las mujeres? ¿Quién le gana en la carrera del crecimiento, digamos? ¿Quién crece más rápido entre Las hombres y mujeres, mujeres? según, ¿no? Las mujeres, sí. Solo recuerda levantar la mano, Dani, pero sí, las mujeres crecen más rápido. ¿Y qué pasa cuando las mujeres terminan de crecer? Más o menos, ¿a qué edad termina de crecer una mujer? Alo. Según yo, en su primera menarca. Entonces, primero crecemos más las mujeres, empieza la menarca, como que nos estancamos y empiezan los hombres a crecer como más. Ok. Depende de la literatura que consulten. Normalmente la primera menarca indica o es un indicador del inicio de la pubertad y no necesariamente coincide con el final del crecimiento en mujeres. Pueden seguir creciendo todavía un poco más. La mayoría de los autores les van a decir eso. Normalmente las mujeres dejan de crecer entre los 15 y los 17 años. ¿Sale? Es muy raro que una mujer siga creciendo después de esa edad. ¿Sale? Obviamente hay algunas que sí, pero digamos que un gran porcentaje como que ya no crece de forma importante después de esa edad. En cambio, los hombres todavía siguen creciendo sustancialmente más, ¿sale? ¿Alguien había levantado la mano? No vi quién era. No fui yo, pero justo iba a decir eso, de que había escuchado que como a los 17, 18 las mujeres se estancaban un poco. Exacto, es más o menos como a los 17 años que se estancan, ¿sale? Y los hombres normalmente tardan un poco más en crecer, ¿sale? Entonces, mientras que las mujeres comienzan a crecer desde los 11 años, los niños empiezan a crecer entre los 13 y los 15. Y ya después le ganan a las mujeres y continúan creciendo a veces hasta los 21 años, ¿sale? Y llegan a ser más altos que las mujeres, hasta 2 centímetros más en promedio, ¿sale? Este adelanto de las mujeres es llevado a cabo por los estrógenos, ¿sale? Y el retraso en el crecimiento, pero la mayor presencia de crecimiento es llevado a cabo por los andrógenos en los hombres, ¿sale? Entonces, los estrógenos ayudan bastante a acelerar el crecimiento, pero son liberados de forma masiva. En cambio, los andrógenos son menos rápidos en inducir el crecimiento, pero no se liberan tan masivamente y por eso es tan lento el crecimiento en los hombres. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen esta enfermedad que se conoce como acromegalia? ¿Y qué pasa con las personas que tienen esta enfermedad que se conoce como gigantismo? Las personas que tienen gigantismo son gigantes y literalmente siguen creciendo mucho, mucho tiempo y crecen muchísimo, ¿sale? Crecen mucho más que otras personas. Y las personas que tienen acromegalia no son tan altos, pero crecen mucho sus extremidades y ciertas partes de sus rasgos faciales, ¿sale? Esto es sobre todo notable en mujeres. Entonces, ¿a qué se debe? A diferentes hormonas. Los que tienen gigantismo, que son gigantes básicamente, tienen exceso de hormona de crecimiento. Entonces, como producen mucha hormona de crecimiento, producen muchas somatomedinas y sus huesos tienden a ser muy altos desde que son jóvenes, ¿sale? En personas que tienen acromegalia, no es tanto la hormona de crecimiento, sino las hormonas sexuales las que están alteradas. Estas personas tienden a ser cortas porque lo que hacen los andrógenos es detener el crecimiento, frenan el crecimiento.
frenan a la hormona de crecimiento. Entonces, por eso los hombres que llegan a tomar demasiados andrógenos, que van mucho al gym, van mucho al gym desde pequeños, llegan a ser personas bajitas de estatura. Seguro las han visto. Son personas chaparritas, pero muy fuertes. ¿Sale? Hombres chaparritos, pero con mucho músculo. ¿Por qué? Porque produjeron demasiados andrógenos y no siguieron creciendo. ¿Sale? Entonces, eso sucede con los andrógenos. Y los que tienen acromegalia, además, producen en exceso los andrógenos y esto hace que ciertos rasgos faciales, de sus huesos faciales, continúen creciendo, ¿sale? Y les da esta apariencia como androgénica a las mujeres, como de hombres, y a los hombres les da una apariencia como de exceso de crecimiento mandibular y exceso de crecimiento de la nariz y de otros rasgos de la cara, ¿sale? Las orejas también pueden crecer en exceso, etcétera, ¿sale? Entonces, algo que quiero que sepan es que esto no está asociado con problemas psicosomáticos. Esto es puramente hereditario, ¿sale? Entonces, una persona que tiene acromegalia o que tiene gigantismo es por sus genes más que por una cosa psicosomática, ¿sale? Ana Pau, no sé si tenías alguna pregunta. Sí, entonces ¿tiene que ver con una alteración en la hipófisis o simplemente es por herencia o por qué se da la acromegalia y el gigantismo? Sí, es básicamente por un problema de la hipófisis. Se podría decir que en los dos casos hay un problema de la hipófisis. Lo que cambia son las hormonas que liberan. En el gigantismo liberan demasiada hormona de crecimiento y en la acromegalia liberan demasiadas hormonas liberadoras de hormonas sexuales. Sale que también se producen en la hipófisis. Entonces, son por diferentes hormonas producidas en la hipófisis. ¿Sale? No sé si con eso te respondo. Sí, profe, gracias. Ok. Vámonos entonces a lo que les decía. ¿Cuáles son las acciones de la testosterona? La testosterona va a permitirnos ganar masa muscular y aumentar el crecimiento de los huesos. ¿Sale? También nos incrementa el deseo sexual o la libido. Nos hace la voz como más gruesa, más grave. Ayuda con ciertas funciones mentales, ¿sí? Aumenta el crecimiento del vello corporal en ciertos sitios y nos ayuda a disminuir la grasa visceral, ¿sale? Y a desarrollar los órganos sexuales. Entonces, básicamente la testosterona hace muchas de las acciones que vemos durante la pubertad en hombres, ¿sale? Sobre todo en hombres. Nos va a ayudar con el crecimiento de los huesos largos y sobre todo el crecimiento óseo facial, ¿sale? Por eso las mujeres que producen en exceso testosterona desarrollan esta enfermedad acromegálica. Y los hombres también, pero en menor medida, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede exactamente en la pubertad? La pubertad es un momento donde estos cambios físicos que tenemos en el cuerpo comienzan a acelerarse, ¿sale? Y eso me lleva a una pregunta filosófica para ustedes. ¿Por qué tenemos estos cambios acelerados? O sea, ¿por qué tenemos, por ejemplo, vello facial y ciertos cambios como el cambio en el tono de voz? ¿De qué nos sirven evolutivamente hablando? ¿Y por qué los tenemos tan acelerados en esta fase? No sé si alguien quiere adivinar o dar una respuesta de por qué suceden todos estos cambios tan repentinamente y tan rápido en una persona. O sea, ¿cuál es la ventaja de que tengamos como tantos cambios a nivel fisiológico y por qué ocurren estos cambios tan raros? Dani. Pues bueno, o sea, filosóficamente hablando, como usted dice, pues yo creo que es como una manera en la que el cuerpo nos está preparando para el cambio, como para decirnos como, mira, esta etapa de tu vida de la niñez ya se acabó, entonces tienes que irte preparando para las nuevas etapas de tu vida que pues va a ser la adultez y que pues al final si todos tenemos estos cambios, seamos hombres o mujeres, pues yo creo que también es una forma de decir como pues oye, está bien, es natural que tengamos estos cambios, es parte de la vida y que hay que aceptarlos y vivir con ellos. Claro. Ahí nada más te voy a corregir algo, Dani. Lo que dijiste es correcto, pero para adolescencia. Tú dijiste que esto es como para avisarnos de que tenemos que hacer ciertos cambios
quizás a nivel reproductivo. Y la adolescencia es más que nada eso, o sea, la adolescencia son cambios sobre todo a nivel cerebral para que nos hagamos más maduros y es como tratar de que nuestro cuerpo nos empiece a decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas hacer ciertos cambios, necesitas crecer porque ya puedes reproducirte y tienes que empezar a entenderlo, ¿sale? Y podría decirse que la adolescencia, como tú decías, Dani, es como si nuestras hormonas a través de gónadas estuvieran hablando con nuestro cerebro y le estuvieran diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes que madurar porque ya tienes la capacidad de reproducirte, ¿sale? Pero veamos antes la pubertad. Entonces, la pubertad, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos todos estos cambios y el cerebro todavía un poco de niño? ¿Sale? Si ustedes ven a un puberto, el puberto no le interesa tanto todavía reproducirse, es un poco como un niño, ¿sale? Entonces, cerebralmente todavía, digamos que su cuerpo no le alerta al hecho de que ya quiere reproducirse. Y muchos de ellos todavía no tienen bien la capacidad de hacerlo, están apenas desarrollándola. Entonces, ¿por qué tienen, por ejemplo, el cambio de voz, el comienzo de la salida de vello corporal en ciertos sitios? O sea, ¿qué propósito tiene esto? ¿Puedo decir una última cosa y ya? Ya hablando de pubertad. Sí, adelante. Y después va Antonio, que había levantado la mano. Sí, claro. Pues tal vez en pubertad, revuelven a lo filosófico, podría ser como esta... Bueno, es que cuando somos niños queremos ser como ya adultos, ¿no? Porque pues uno piensa que si se convierte en adulto, pues va a poder hacer lo que quiere y tal. Y entonces yo creo que en la pubertad tal vez estos cambios pasan como por algún deseo aquí inconsciente de que querer crecer más rápido para ser adulto y poder hacer lo que tú quieras, cuando realmente quizás solo eres un niño con rompa de adulto. Bueno, yo lo veo así como de que si me crezco más rápido, mis padres ya no me podrán mandar a lo que yo quiera, pero no es tanto como rebeldía de adolescente como mis padres son lo peor, sino me refiero más como de que ya poder hacer lo que yo quiera cuando pues la adultez no funciona así. Yo lo veo así quizás. Ok. Nuevamente, creo que ahí te refieres más a adolescencia, ¿sale? Entonces, los que tienden a ser más rebeldes no son tanto los pubertos. Si tú observas a un puberto, los pubertos generalmente son más obedecen más a los papás. Los que ya empiezan con rebeldía, justo porque se quieren independizar, aunque también ya llegan a ser más maduros, son los adolescentes, ¿sale? Es como al inicio de la adolescencia hay rebeldía y hacia el final de la adolescencia ya tenemos como cierta madurez, que es cuando ya reconocen el hecho de ser adultos, ¿sale? Y lo que dices sería como el inicio de la adolescencia, ¿sale? Cuando ya no están de acuerdo con seguir los lineamientos de los padres, ¿de acuerdo? ¿Quién iba a hablar? Iba a hablar Antonio. Antonio. Otras ideas son aceptadas. Ajá. Esto ya dijo usted lo que yo iba a decir. Okay. Perdóname, acabo de ver tu mensaje. Sí. Ok. Entonces les voy a replantear mi pregunta. ¿Por qué tenemos cambios en la voz? ¿De qué nos sirve tener cambios en la voz? ¿O de qué nos sirve tener vello en la cara? ¿Cuál es la ganancia evolutiva de eso? O sea, ¿para qué nos sirve empezar a tener cambios en la voz? Ana Pau. Pues no sé, pensando y comparándonos con los animales, pues supongo que es para que los demás se den cuenta de que estamos ya preparados para la reproducción. No sé, por ejemplo, los pájaros, algunos cambian su plumaje, otros, no sé, se mudan de piel, no sé. Sí, estoy bien. Sí, le pegaste el clavo. Entonces, la pubertad es más para avisarle a los demás que ya estás haciendo la transición hacia la adultez, ¿sí? Y la adolescencia es más para avisarnos a nosotros mismos que ya alcanzamos esos cambios, ¿sale? Entonces, la pubertad es un periodo donde hay cambios físicos, pero no mentales. Y la adolescencia es al revés, es donde nosotros ya hacemos los cambios mentales y ya nos avisamos a nosotros mismos que ya estamos listos para la adultez. ¿Sale? Ahorita nada más para los que les interesa, la adolescencia se extiende ya en hombres no a los 21 años, sino hasta los 25 años, ¿sale? Nuestro periodo de madurez mental, sobre todo en las últimas generaciones, ha sido muy lento, ¿sale? Y ahora vivimos mucho más tiempo con nuestros padres. Nos cuesta más trabajo salir de casa, hacer ciertos cambios. Y todo esto hace que la adolescencia se haya considerado por los últimos psiquiatras y psicoanalistas que hacen las guías
retrasada hasta los 25 años, ¿sale? Entonces, es un periodo que cada vez toma más tiempo. Dicen que de hecho el 15% puede retrasarse hasta más de los 30 años, la adolescencia. ¿Sale? Que son estas personas que juegan videojuegos, por ejemplo, en el sótano de sus papás, etcétera, y tienen 30 y tantos años. Entonces, en algunas personas la adolescencia toma más tiempo en terminarse. Y algunos ya desarrollan una cosa que se llama síndrome de Peter Pan, que son como esta idea de querer seguir siendo niños. Ahora ya la están empujando hasta más de los 35 años, les digo, por estos procesos extendidos de tener gente muy grande, todavía como un poco siendo adolescentes. Entonces, la pubertad es dar indicadores a los demás de que tú ya estás haciendo cambios. Esos indicadores son vello facial, cambios en la voz, la presencia de acné que va antes del desarrollo de vello facial. Entonces, el acné es cambios en el folículo piloso que nos permiten que haya erupción de vello. En las mujeres, cambios mamarios, crecimiento de mamas muy extendido en algunas, en otras menos, cambios en la voz también y cambios genitales, ¿sale? Obviamente la menarca, lo que decían, el inicio de la menstruación en algunas mujeres, que llega antes que en otras, ¿sale? Entonces, algo muy interesante es ver cómo todos estos cambios están asociados con cuestiones psicológicas. Por ejemplo, esta teoría de que los cambios son para señalizar a los demás de que alguien ya es un hombre es muy interesante. Y tiene sentido porque algunos hombres que son retados por el papá, por ejemplo, desarrollan cambios vocales mucho más tempranamente y mucho más intensamente que otros, ¿sale? Esto está dado por cuestiones genéticas, pero también por cuestiones psicológicas, psicosomáticas. Entonces, se ha visto, y seguramente ustedes conocen, que hay hombres que tienen la voz súper, súper grave. Y lo que se ha analizado en estudios que yo he leído es que los hombres que tienen la voz muy grave es generalmente porque tuvieron una figura muy amenazante masculina cuando estuvieron creciendo, ¿sale? Entonces, si no la pudieron vencer, digamos, a través de el desarrollo de músculos, muchas veces se hace a través del desarrollo de la voz. Una voz muy grave es como un indicador de protección, de hombría, que los protege contra esa figura masculina muy intensa, que generalmente es el papá, ¿sale? Entonces, cuando vean a una persona con voz extremadamente grave, una de las razones pudiera ser esa, ¿sale? Que sufrieron abuso emocional o físico de parte de una figura paterna en edades tempranas de su vida, generalmente en la infancia, ¿sale? Otra de las cosas que indica ya sería el vello facial, y esto tiene que ver mucho con qué tan fácilmente transicionable es la etapa. Las personas que transicionan bien a la pubertad desarrollan más vello facial, y las personas que tienen acné hasta más de los 30 años generalmente son personas con retraso en el crecimiento, retraso en la pubertad y generalmente problemas psicológicos asociados con maduración, ¿sale? Lo mismo puede decirse para otras cosas, ¿sale? Menor desarrollo vello facial, que también puede ser por cambios hormonales hereditarios, menor desarrollo mamario, menor desarrollo gonadal. Todo esto también está asociado con periodos de estrés durante la pubertad, ¿sale? Personas que transicionaron por estrés, que fueron bulleados en la pubertad o que no fueron atendidos por su familia durante la pubertad, que sufrieron mucho estrés, van a tener problemas durante la pubertad, sobre todo también si es justo antes de la pubertad. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con las mujeres con una voz grave? Exceso de andrógenos, ¿sale? Y las mujeres que tienen exceso de andrógenos, no sé si saben cómo se le llama a esa enfermedad. Muchas de las mujeres en México la tienen, hay mucha presencia de genes que la favorecen, pero no sé si alguien se acuerda cómo se llama la enfermedad donde las mujeres tienen exceso de andrógenos, que por aquí creo que tengo una diapositiva. Sí, la tengo hasta el final y si no la saben se las diré al final. Se las digo nada más brevemente. Ajá, Ángela. ¿Podría ser síndrome de ovario poliquístico?
Es correcto, síndrome de ovario poliquístico. Hay muchas teorías de por qué sucede. Hay una teoría que es por una influencia a nivel embriónico, ¿sale? Defectos a nivel embriónico con hormonas androgénicas. Hay otra que es por componentes genéticos, pero por más que lo han querido dominar con genes, no han podido encontrarlos. Y hay teorías también hasta psicoanalíticas que me parecen muy interesantes, que dicen que las mujeres con ovario poliquístico tienen una mamá que es muy controladora y que no les permite desarrollar su feminidad, su manera femenina de ser. ¿Sale? Eso me pareció interesante. Ok. ¿Cuál de estas es la correcta? Probablemente una mezcla de ellas, ¿sale? Pero probablemente las mujeres sí tiene que ver un estrés durante la pubertad que puede favorecer el síndrome de ovario poliquístico a partir de la pubertad, ¿sale? Si tiene que ver la mamá con el hecho de que controle mucho a la hija y que no la deje ser femenina, pudiera ser, ¿sale? Pudiera ser. Ok. Listo. Entonces, los cambios en la voz son básicamente por cambios en cuerdas vocales, en la laringe. Y esto es como lo más importante. El estradiol controla los cambios en las mujeres. Y aquí vemos a una cosa un grupo de personas que se conocen como los castrati, ¿sale? El más famoso de ellos es un castrati que se conoce con el nombre de Farinelli, que eran personas que les hacían castración, o sea, les cortaban los testículos cuando eran muy jóvenes para que su voz no sufriera cambios, ¿sale? Porque los andrógenos están asociados con cambios laringios. Entonces, los castrati eran personas que los entrenaban desde niños, sus papás los llevaban a academias para ser entrenados y desarrollaban habilidades muy altas para poder cantar, ¿sale? Los castrati los prohibieron más o menos a principios del siglo XIX porque era injusto que pues no pudieran reproducirse, ¿sale? Porque les cortaban los testículos para que su voz siempre fuera la de un niño. Y llegaron a ser muy famosos. Todavía hay muchas obras de ópera que son reproducidas a nivel mundial todavía y ahora usan una cosa que se llaman falsetos, que son personas que pueden fingir tener los rangos de voz que tenían los castrati, ¿sale? Estos iniciaron en Italia más o menos en 1550 y les decía que se prohibieron. El último me parece que fue en Rusia, el último de los castrati. Y aquí les traje un video para que vean una escena de la película de Farinelli, que se la recomiendo para los que no la han visto. Es una película famosa de los 90s, para que vean el rango de voz que tenían estos hombres castrados. Creo que no está reproduciendo el audio, no sé por qué. Desconozco si es porque no tengo conectado el audio. Bueno, se los envío ahorita por el chat, pero es básicamente una persona cantando con un tono de voz muy, muy alto. Sale todavía más alto que el de una mujer. ¿De acuerdo? Como el de un niño, básicamente. Y algo muy interesante de los castrati es que los huesos continúan creciendo, ¿sale? Eran personas muy altas, casi con gigantismo y con huesos muy, muy largos, ¿sale? Y esto era porque los andrógenos que no se producían porque eran castrados no detenían su crecimiento. Aquí les muestro la comparación con un hombre que tomó andrógenos cuando estaba en la pubertad mientras hacía entrenamiento físico en el gym, que eso también incrementa los andrógenos. Y aquí vemos cómo llegan a ser personas chaparras, pero muy fuertes, ¿sale? Justo por lo contrario, porque los andrógenos detienen el crecimiento de los huesos, pero favorecen el crecimiento muscular, ¿sale? Entonces, los andrógenos aceleran el crecimiento de huesos, luego lo detienen rápidamente y se continúa con el crecimiento muscular, ¿vale? Ok, ya hablamos de pubertad versus adolescencia. Solamente decir que en la adolescencia cambian los receptores para andrógenos y estrógenos y comienzan a expresarse a nivel cerebral. Entonces, ya a nivel cerebral ocurren cambios en maduración de las personas y es dictado básicamente por hormonas sexuales. Ok,
¿Qué tanto puede cambiar las edades de la pubertad y de la adolescencia? Como les decía, las mujeres cada vez es más temprano. Se piensa que por productos que están presentes en la leche, ciertas hormonas, en la carne y en otros productos comerciales, esto ha acelerado el advenimiento de la pubertad y de la adolescencia. La pubertad ahorita normal, como les decía, puede ir cambiando. En mujeres ya se ha visto que puede ser entre los 10 y los 12 años. Estos son cifras de Estados Unidos que no necesariamente aplican para México. Y en hombres lo ponen aquí entre 11 y 13 años, ¿sale? Las cifras que les di antes son las cifras de México y estas son las cifras de Estados Unidos que son todavía más aceleradas probablemente porque consumen otro tipo de productos y tienen genes diferentes, ¿sale? Y vean cómo pueden expandirse los rangos a tener diferentes rangos de pubertad, ¿sale? Entonces, en promedio, las niñas, pubertad entre 11 y 16 años, y niños entre 12 y 17, ¿sale? ¿Qué tiene que ver el desarrollo de preferencias sexuales? Entonces, hay una cosa que se conoce como biopsicoanálisis o biopsiquiatría, que trata de explicar el desarrollo de preferencias sexuales desde un punto de vista hormonal. Ana Pau. Profe, ¿cree que puede explicar de nuevo lo de pubertad normal, precoz y retrasada, solo las edades? Es que no lo apunté. Ah, claro. Las edades que quiero que se aprendan para México serían mujeres entre 11 años, ¿sale? Y hasta 16 años, ¿sale? 11 y 16 sería el rango de edades en México. La mayoría en México va a estar entre los 12 y los 14 años, ¿sale? 12 y 14 años están la mayoría de mujeres. Y en niños, en varones, van a estar en México entre los 12 y los 17 años, ¿sale? Entonces, mujeres entre 11 y 16 y varones 12 a 17 y varones la mayoría entre 13 y 14 años en México, ¿sale? Posiblemente 12 años ahorita por las aceleraciones. No sé si con eso ya te quedó más claro. Ana Pau. Sí, profe, gracias. Ok. Listo. Entonces hablemos de preferencias sexuales. Las preferencias sexuales no se sabe muy bien cuándo se dictan. Cada vez más se está pensando que se dictan desde el embarazo, ¿sale? Cada vez más los científicos se encuentran que ya desde el embarazo una persona puede tener sus preferencias sexuales bastante aseguradas, ¿sale? Sin embargo, hay personas que disputan esto y dicen que es durante la infancia, la pubertad y la adolescencia que termina de madurar la parte sexual de nuestro cerebro. Y entonces, aunque una persona tenga ciertas preferencias en la infancia, estas pueden ser modificadas durante infancia y sobre todo durante pubertad y adolescencia. ¿De acuerdo? Más que nada durante la adolescencia. Entonces, aquí ya serían más cuestiones epigenéticas que se juegan después del embarazo y previo al embarazo, pues cuestiones genéticas que nos ayudan a determinar las preferencias sexuales. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones genéticas? La cantidad de receptores androgénicos que se expresa, sobre todo a nivel cerebral. Se ha visto que de las áreas del cerebro que dictan esto, pudiera ser el tálamo, una de las más importantes, ¿sale? Entonces el tálamo del cerebro, que es un centro integrador, pudiera ser una de las principales, ¿sale? Otra sería la hipófisis, que también es por donde se liberan hormonas hacia la periferia. Y ya, lo que tienen que saber es que después de la adolescencia es muy raro, muy difícil que una persona cambie sus preferencias sexuales, ¿sale? Casi después de la adolescencia, nadie cambia sus preferencias sexuales, ¿sale? Ya están como muy engranados, ¿sale? Hay personas que van a ser bisexuales y que pueden virar hacia estas dos direcciones, pudiera decirse, pero digamos que su componente sexual ya está fijo en la adolescencia, ¿sale? Ese no va a cambiar. Ok. Si hacemos una castración precoz en la infancia o en la pubertad, como en los castratis,
en machos o en hembras, esto puede revertir completamente o parcialmente la orientación sexual. Esto se ha visto con experimentos en animales y se vio con los castrati, ¿sale? Entonces los castrati, muy interesantemente, tendían a tener preferencias bisexuales o más homosexuales, ¿sale? Que la población normal. Era conocido que los castrati tenían preferencias más hacia homosexualidad. Entonces, eso es un gran indicador de que los andrógenos dictaminaban ciertas preferencias sexuales, ¿sale? Otra indicación es el estrés que tienen las mujeres durante el embarazo. Entonces, probablemente no les dé la clase de embarazo y trastornos psicosomáticos, pero básicamente lo que tienen que saber es que las mujeres que se sobreestresan en el embarazo, el cortisol llega a actuar en el cerebro del embrión o del feto en desarrollo y cambia la presencia de receptores para andrógenos, los incrementa en el cerebro. Y entonces lo mismo pasa cuando castras a un animal, incrementan los receptores para andrógenos en cerebro. Esto hace que haya incremento en bisexualidad y en homosexualidad, ¿sale? Entonces, se piensa que esto, o los biólogos evolutivos piensan que la homosexualidad en nacimiento es para controlar el nivel de estrés que tiene la familia. Justamente por eso algunos les llaman gays, o sea, las personas que son homosexuales tienden a tener también otros cambios en áreas emocionales, en el sistema límbico del cerebro, tienden a ser hiperemocionales y tienden a expresar muchas emociones positivas, sobre todo a nivel social. Esto hace que sean personas que brindan mucho apoyo social y en familia, ¿sale? Entonces, esta podría ser una explicación de por qué sucede y por qué es conveniente que esto suceda en mujeres que están bajo mucho estrés, ¿sale? Otra cosa muy interesante es la regla de los nacimientos. Entonces, entre más varones tenga una mujer, la probabilidad de que el siguiente varón sea homosexual incrementa, ¿sale? Y eso es por una cosa autoinmune. Por ejemplo, si hay 5 varones en una familia, el último tiene muchísimas probabilidades de ser homosexual comparado con el primero, ¿sale? Esto ya es una regla a nivel biológico. Creo que va aumentando 3 veces la probabilidad con cada nacimiento. Entonces, eso igual pudiera asociarse con el hecho de tener más apoyo a nivel familiar hacia la mujer cuando hay una distribución tan grande de hombres, ¿sale? Ahorita todos estos estudios, por el hecho de que está mal visto hablar de biología y sexualidad, están prohibidos y casi no van a haber gente hablando de ellos, pero si quieren hacer investigación, estos estudios existen y están en las bases de datos, ¿sale? Yo se los platico porque estoy metido profundamente en esos temas y es importante que ustedes pues sepan cómo se regula esto, ¿sale? La preferencia sexual también obviamente tiene un componente social, al grado que es fácil ahora poder decir que pues hay mucha fluidez en preferencias sexuales, ¿sale? Entonces pudieran no estar tan dictadas por cosas hormonales y pudiera ser más bien una preferencia a nivel social, ¿sale? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí o algún comentario, algo que quieran preguntar? Si no, para seguir avanzando. Ok, entonces hablemos sobre estrés y crecimiento, que esto creo que les va a servir mucho a ustedes como psicólogos. ¿Cómo influye el estrés en el crecimiento de una persona normal? Una de las cosas es que el estrés va a alterar la forma en la que se secretan las hormonas en la persona en crecimiento. ¿Cuál es la hormona principal? ¿Alguien levanta la mano para responder? Del estrés crónico. Una persona con estrés crónico, ¿cuál es la hormona que se produce en alguien con estrés crónico? ¿Cómo se le llama esa hormona? A ver, alguien que no haya participado, igual ustedes ya participaron. Déjame llamar a alguien más. Camila. No recuerdo, profe. ¿No? Ok. Ana Pau. Son las corticotropinas, ¿no? El cortisol. Exactamente. Entonces,
cortisol es la hormona que se produce en estrés crónico, ¿sale? Es muy importante, Camila, que recuerdes eso. El cortisol es la hormona del estrés crónico. Entonces, las personas que están en estrés crónico, esas son las que ya van a tener alteraciones en su crecimiento. Necesitas producción de cortisol. El cortisol actúa a nivel cerebral y en otros tejidos para bloquear receptores de hormonas y secreción de hormonas. Una de las hormonas que va a alterar es la hormona de crecimiento. Impide la liberación de hormona de crecimiento, la bloquea, y bloquea también la producción y liberación de hormonas sexuales, ¿sale? Entonces impide la liberación de andrógenos a nivel testicular y de estrógenos a nivel ovárico, ¿sale? Esto va a afectar a nivel de pubertad. Entonces, una persona que está muy estresada en la pubertad no va a crecer igual, ¿sale? Porque se va a bloquear en hombres la producción de andrógenos y en mujeres la producción de estrógenos por sus glándulas sexuales. Y antes de eso, cuando están creciendo mucho, antes de la pubertad sobre todo, el estrés del cortisol va a bloquear a nivel de hipotálamo y a nivel de hipófisis la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, por eso los niños y niñas muy estresados, sobre todo niños, van a ser niños pequeños, ¿sale? Que no crecen mucho y a nivel de pubertad pueden tener rasgos fisiológicos más de niños, ¿sale? Se retrasa la pubertad y a veces se bloquea en parte la pubertad, ¿sale? A nivel de páncreas va a bloquear la secreción de insulina y va a favorecer la secreción de una hormona que se llama glucagón, que libera glucosa por el hígado, y va a bloquear la sensibilidad a insulina y a somatomedina, ¿sale? Esto crea resistencia a la insulina y causa obesidad, ¿sale? Entonces también la obesidad, que comienza muy comúnmente en etapas de pubertad, puede ser por estrés en estos niños, ¿sale? Y hay una cosa que se conoce como el efecto de la cuidadora. No sé si alguien ha escuchado de esto. Ustedes como psicólogos a lo mejor ya lo han leído o escuchado en algún video. Me interesa saber si alguien ya conoce el efecto de la cuidadora que se describió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania por las madres Fraulein Schwarz y Fraulein Grun. No sé si alguien ya había escuchado de este efecto de la cuidadora. Creo que no. Ok, les platicaré rápido del efecto de la cuidadora y el estrés. Entonces, aquí agarraron a 2 orfanatos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y vieron que eran idénticos en todos los sentidos, ¿sale? Los 2 orfanatos estaban en 2 ciudades alemanas rurales, tenían el mismo número de niños, tenían el mismo número de habitaciones, el mismo número de dinero, o sea, eran muy parecidos en todo, pero había una gran diferencia. La diferencia era las madres que estaban a cargo de esos orfanatos, ¿sale? Las madres me refiero a monjas, ¿sale? Las monjas que llegaban a los orfanatos a cuidar de los niños. Una era Fraulein Schwarz, que los investigadores llegaron a entrevistar, a conocer y a hacer perfiles psicológicos, que era una madre muy cuidadosa, muy cariñosa, que cuidaba muy bien a los niños, les daba de comer muy bien, o sea, los cuidaba súper bien. Y otra era Fraulein Grun, que era una monja con tendencias negativas de personalidad. Me parece que esta es una foto de ella. O sea, era una mujer como más fuerte, ¿sale? Y ellos lo que hicieron fue, ok, agarraron a niños que recién llegaron al orfanato y les dijeron a las 2, los tienen que alimentar igual, no les pueden dar diferencias en alimentos. Y lo único que va a cambiar es la parte emocional, ¿sale? Entonces, ellos no se lo dijeron, pero los investigadores lo que les interesaba era ver la parte emocional. Y descubrieron que después de 3 años, los niños que estaban con Fraulein Schwarz crecieron casi el doble de lo esperado, comparados con los niños que crecieron con Fraulein Grun, ¿sale? Y luego hicieron algo muy interesante, cambiaron a los niños de orfanato y notaron el mismo efecto. Los niños que habían dejado de crecer con Fraulein Grun comenzaron a crecer mucho con Fraulein Schwarz y alcanzaron a los otros niños en crecimiento porque los otros dejaron de crecer, ¿sale? Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Hicieron este término que es el efecto de la cuidadora. La cuidadora es lo más importante en el crecimiento de los niños. Una mala cuidadora o un mal cuidador
genera tanto estrés, tanto cortisol, que frena por completo el crecimiento de los niños, ¿sale? Y esto se vio no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Les hacían pruebas psicológicas y los niños tenían diferencias a nivel psicológico y mental, ¿sale? En términos de trastornos emocionales y de personalidad y en términos cognitivos, ¿sale? Entonces, el tener un cuidador que se preocupa emocionalmente por ustedes hace toda la diferencia cognitivamente, emocionalmente y físicamente, ¿sale? Sobre todo en etapas tempranas, como les digo, antes de que termine de madurar el cerebro y el cuerpo, son los momentos clave donde el cuidador es lo más importante, ¿sale? Me preguntan, profe, ¿el exceso de cortisol provoca el síndrome de Cushing? Sí, el exceso de cortisol provoca un síndrome que se conoce como síndrome de Cushing, donde las personas se vuelven obesas, desarrollan estrías y desarrollan diabetes y otro tipo de problemas como problemas de conducta. ¿Sale? Ok. Y ya, ¿hacia dónde se van todos los recursos? Pues dejan de utilizarse para crecer y el cortisol los empuja para una respuesta de lucha-huida que se utiliza contra la cuidadora mala. ¿Sale? Entonces, cuando alguien está en situaciones precarias, tu cuerpo no le interesa almacenar y crecer, sino le interesa huir y escaparse del peligro. ¿Sale? Entonces, por eso dejas de ocupar esos recursos como para crecer y los comienzas a utilizar para protegerte. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario sobre el efecto de la cuidadora? Ok. Nada más para que sepan, en orden creciente, lo que más hace daño es el abuso físico a nivel infancia y lo que menos hace daño es la negligencia emocional. Pero los dos hacen bastante daño, ¿sale? O sea, no hay tanta diferencia de daño entre las dos, psicológica y físicamente, pero obviamente el abuso físico es lo que más puede llegar a hacer daño a nivel hormonal, ¿sale? Tanto así que el abuso físico puede acelerar la pubertad. Ahorita hablamos de eso. El abuso físico causa como cambios de protección que hacen que aceleren la pubertad como para que la persona se pueda defender, ¿sale? Y esto sucede sobre todo a nivel mujeres, mientras que el abuso emocional retrasa la pubertad. Ok, hay otra cosa conocida como enanismo psicogénico. No sé si alguien de ustedes ha visto alguna película donde un niño ha sido encerrado desde que nació en una casa o en un closet, o han leído sobre casos históricos de personas que sufrieron tanto estrés psicológico por haber nacido en una situación de abuso donde los sometieron y los dejaron guardados en su casa. Si alguien ha leído sobre esto, me interesaría que nos platicara. Dani. Pues bueno, yo he escuchado varios casos, la verdad no me acuerdo de los nombres, pero por ejemplo me acuerdo del caso de una familia que tenía 10 hijos en total, pues los trataban súper mal, los encadenaban a sus camas, no los dejaban comer, ni salir de la casa, ni siquiera iban a la escuela, e incluso varios de ellos ya tenían como 25 años y estaban igual. Y por ejemplo, sí se veían como cambios en su desarrollo y tal. Yo no sé si es necesariamente lo que usted se está refiriendo ahorita, pero una de las hijas que tenía 17 años cuando llamó al 911 para pedir ayuda, su voz se escuchaba como la de una niña. Era muy infantil su voz, no parecía la de una chica de 17, ¿no? Y pues también está otro caso de una niña que la secuestraron por 8 años. Y pues, no sé, no crecieron bien, vaya, entonces, pues sí, y pues entre esos hay muchos casos de secuestros y familia abusiva y tal. Sí, exacto. También para los que vieron, cuando les dije que vieran la de la serie The Act, si se acuerdan, Gypsy también un poco vive este secuestro, pero más leve por la mamá, aunque vive otras situaciones de estrés muy graves. Y también tiene como una apariencia de una niña, sale como que no creció bien. Ya los casos todavía más severos. Ajá, Sofía. Bueno, igual como, bueno, no sé si también como aplique para lo mismo, pero hay una película que se llama La Huérfana,
y también la niña aparenta como tener la edad de 7 años, pero en realidad ya tenía como 32, algo así. Exactamente. Sí, o sea, y supongo que está basado, bueno, el guión en algún caso real, ¿no? De algún orfanato que los traumaban y los mantenían encerrados. Estos casos extremos se conocen como enanismo psicogénico. Y en estos casos, las personas literalmente parecen enanas, o sea, casi no crecen y tienen rasgos faciales muy alterados, ¿sale? Tienen como alteraciones ya a nivel del crecimiento, porque desde ahí comienza el estrés tan severo y no cierran bien ciertas cosas como las fontanelas del cráneo. Entonces tienen como estos rasgos como de un enano dismórfico, ¿sale? Y todo esto es por el estrés tan severo que tienen desde bebés, ¿sale? Y muchos de estos casos son personas que encerraron dentro de una casa, que no salieron, que casi no alimentaban, o sea, casos muy severos de estrés, ¿sale? Los pueden buscar y son enanismo psicogénico. Ok, en las unidades neonatales se han dado cuenta también que el estrés desencadena partos prematuros, que no vamos a ver la clase de embarazo, pero tienen que saber esto. O sea, las mujeres que tienen partos antes de tiempo, generalmente es porque tienen mucho estrés, ya sea físico o a nivel psicológico. Y algo que notaron los investigadores es que si tú llegas con un bebé que es prematuro y le das cierto cariño emocional, como frotarlo, estar con él, o sea, que el bebé te vea, que te escuche, cantarle, etcétera, los bebés mejoran mucho su condición, ¿sale? Es más probable que salgan antes de esas unidades a que si los dejas ahí botados, ¿sale? Como muchas veces los dejan en los hospitales que no permiten a los papás que entren a verlos, los tienen conectados a equipos, etcétera. Esto no le hace bien a los bebés desde el punto de vista emocional y por lo tanto a nivel fisiológico sufren por tanto estrés al grado que pueden llegar hasta fallecer, ¿sale? En los hospitales por esto. Entonces, muchos psicólogos han hecho estudios y esto ha permitido ciertos cambios en las unidades y ahora prácticamente dejan que las mamás estén con los bebés, dejan entrar al papá, etcétera, cuando antes eso no se hacía tanto, ¿sale? Entonces, en promedio, los bebés crecen 50% más deprisa cuando están bien atendidos que cuando no lo están y se salen 75% más deprisa que un bebé que está desatendido, ¿sale? ¿Qué tan seguido es necesario estar con los bebés? Al menos 3 veces al día, 15 minutos, estar sujetándolos en contacto físico con ellos y que puedan escuchar la voz y que más o menos vean la sombra de los papás, sale que los perciban. Eso es prácticamente lo necesario. Ok. Y a largo plazo los psicólogos estudiaron a los bebés y vieron cómo se convertían en adultos y notaron también eso. O sea, los bebés que fueron desatendidos por mucho tiempo, los que estuvieron en unidades de cuidados intensivos meses o años sin los papás, crecieron y tuvieron más problemas a nivel psicológico, ¿sale? Tenían trastornos de la personalidad en mucho mayor frecuencia, creo que 2 o 3 veces más. Tenían también otros trastornos a nivel psiquiátrico y por lo mismo sugerían que era muy importante la presencia temprana de los papás, ¿sale? Para el desarrollo de ciertas áreas emocionales en los niños, un desarrollo sano. Ok, otra de los cambios que notaron es que son menos ansiosos. Los bebés, sobre todo, que están mucho tiempo con los papás, con ambos papás, cambia la amígdala. Y en cambio, cuando no están con los papás, la amígdala como que se vuelve muy sensible, desarrolla un exceso de receptores para catecolaminas y esto hace que la amígdala dispare muy rápido. Entonces, las personas que son muy ansiosas, si te vas hacia atrás, probablemente tuvieron periodos de tiempo donde fueron abandonados física o emocionalmente por alguno de los papás, ¿sale? A veces en la etapa de bebés, ¿sale? Estos son los más severos, los que tienen ataques de pánico recurrentes, etcétera. Muy probablemente fueron abandonados por periodos importantes por los papás, ¿sale? Ok, y hay un área del cerebro que produce un ligando endógeno parecido a las benzodiazepinas, al diazepam,
que va a llegar a la amígdala y la va a tranquilizar, ¿sale? Se piensa que esto sale a partir del hipotálamo, pero no se ha identificado cuál es la hormona y se piensa que esta hormona se produce en menor cantidad en las personas que tienen trastornos de ansiedad, ¿sale? Y las neuronas que producen este neurotransmisor u hormona pudiera ser afectada por estar con menos presencia emocional con los papás en cierta etapa de su periodo postnatal, ¿sale? Y el exceso de cortisol que tuvieron, pues inhibió la llegada de estas neuronas en el cerebro, ¿sale? Y ahora tendrán que tomar Valium como adultos, lo tendrán que tomar de fuera. Ok, algo similar sucede con el trauma infantil. Entonces, los niños que tienen trauma, pues producen en exceso cortisol. Esto va a afectar ya no tanto la amígdala, aunque definitivamente sí afecta la amígdala, va a afectar sobre todo la corteza prefrontal, esto es lo que más se afecta ya en los niños, y el hipotálamo, ¿sale? Esto es lo que más se llega a afectar. El hipotálamo va a afectar su eje CRH, ACTH, cortisol. Entonces, se afecta la forma en la que se secreta cortisol por el hipotálamo. Y además, la corteza prefrontal, déjenme preguntarle a alguien. Majo, no sé si estás con nosotros. ¿Qué hace la corteza prefrontal? Así como en términos muy burdos. ¿Estás con nosotros, Majo? Creo que no. Ok, déjenme preguntarle a alguien más. Alex, ¿estás con nosotros? Alexa, ¿estás con nosotros? Siento que le estoy hablando a la Alexa de mi cuarto. Ajá. No se preocupe, la mía también ya se prende. Sí. No sé si quieres contestar la pregunta o te la vuelvo a hacer. No, vuélveme a hacer, por favor. Ok. ¿Para qué funciona la corteza prefrontal? ¿Cuáles son las funciones de la corteza prefrontal? Las funciones ejecutivas, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero... ¿Qué hace a nivel emocional la corteza prefrontal? ¿Es un acelerador emocional o es un freno emocional? Es un acelerador, ¿no? No, es todo lo contrario. Cuando tomamos alcohol, por ejemplo, inhibes la corteza prefrontal. Entonces, desinhibes la conducta emocional. Entonces, la corteza prefrontal, sobre todo el lóbulo frontal, nos ayuda básicamente a frenar ciertas conductas emocionales, ¿sale? Es como nuestro superego, podríamos decirlo así. Y las personas que sufren un trauma en la infancia generalmente alteran la corteza prefrontal y esto no permite que haya un freno adecuado de sus emociones, ¿sale? Se piensa que esto puede dar lugar a ciertas conductas, incluyendo trastornos limítrofes o borderline, entre muchos otros, ¿sale? Entonces son personas que como que están más desinhibidas, ¿sale? Igual psicopatía, otros problemas de inhibición de conducta emocional pudieran ser por estos traumas, ¿sale? Que sufren las personas. Y incrementan los índices de criminalidad. Entonces, muchos de los prisioneros que están ahorita en prisión tienen conducta criminal porque de niños pues sufrieron muchos traumas emocionales y esto causó alteraciones en cómo se desarrollaba su cerebro en su lóbulo frontal y ya no pueden inhibir ciertas conductas emocionales, ¿sale? Como el niño de esta semana que mató a 21 personas en una escuela en Estados Unidos. Seguramente ese niño pues vivió muchísimos traumas, ¿sale? Desde niño. Entonces, pues por eso llega a ser una cosa como la que hizo, ¿sale? Otras cosas interesantemente que están asociadas es TDA,
el trastorno por déficit de atención también está muy asociado con ya sea defectos hereditarios, o sea, de ciertos, y no es tanto un defecto, algunas personas dicen que es una ventaja, pero alteraciones en genes que comunican ciertos neurotransmisores. Y el trauma también puede favorecer, el trauma a nivel psicológico en ciertas etapas de la infancia también pueden favorecer trastorno por déficit de atención, ¿sale? Etcétera. Ok, cognición y toma de decisiones crítico, exacto. ¿Y qué pasa con la pubertad precoz y la pubertad retrasada? Como les decía, la pubertad precoz generalmente en mujeres que sufren abuso sexual, ¿sí? O que tienen algún problema donde necesitan como madurar sexualmente más rápido, ¿sale? Por ejemplo, algo que se ha visto es si llega un padrastro a una casa o si llega una figura paterna a una casa donde hay una mujer joven, ¿sale? Que está apenas por entrar a la pubertad, esa mujer va a, la entrada de ese padrastro o de ese hombre joven a la casa, que es pareja de la mamá, va a acelerar este, la pubertad como posiblemente una manera de protegerse, ¿sale? En caso de que haya abuso sexual, que supongo que era muy común a nivel ancestral, para que la mujer, digamos, no sufra tanto impacto emocional en caso de que eso ocurra, ¿sale? Porque digamos que ya está más madura sexualmente y también en la adolescencia puede madurar cerebralmente y está como preparada en caso de que algo así suceda. Y la pubertad retrasada va a ser consecuencia de mucho estrés, ¿sale? Mucho estrés sin la necesidad de tener que desarrollarse sexualmente tan pronto. En el caso de los hombres, la pubertad precoz ocurre cuando tienen abuso físico de parte del papá, por ejemplo, los golpea mucho el papá. El hombre madura mucho, tiene una pubertad precoz como para poder retar al papá más rápido, poder enfrentarse al papá o a la figura paterna más rápidamente, la figura que lo golpea. Y la pubertad retrasada sería estrés, pero más de tipo emocional, ¿sale? Entonces, personas que sufren, niños que sufren mucho estrés de tipo más emocional, negligencia, estos van a tener pubertad retrasada, ¿sale? Porque no es necesario que maduren tanto sexualmente y de hecho es mejor que sigan siendo niños. Esto los protege más cerebralmente en términos evolutivos, ¿sale? Entonces van a retrasarse la producción en hormonas sexuales y va a llegar el momento, pero va a llegar más tardíamente, ¿sale? Ok. ¿Cuáles son los problemas de la pubertad precoz en mujeres a nivel psicológico? ¿Qué han visto ustedes? Alguien que levante la mano, que me pueda decir, ¿qué han visto ustedes en mujeres que han tenido pubertad precoz? O sea, que tienen la pubertad a los 9 años. ¿Cómo son esas mujeres en comparación con otras mujeres? O no sé si les ha pasado a ustedes. ¿Qué han notado? Por cierto, la pubertad precoz es mucho más común en mujeres que en hombres, obviamente porque las mujeres es más común que tengan estos problemas, como les decía, de amenazas sexuales, más que hombres teniendo amenazas de violencia. Alguien puso mayor desarrollo mamario. A ver, vamos a llamar a alguien a ver si nos platica, alguien de los que no han participado. Creo que ya todos participaron. Ah, no, Sala. Sala, no sé si tú has visto mujeres que tienen pubertad precoz. No sé si has notado psicológicamente cómo son estas mujeres, algo que hayas notado. ¿Qué sucede normalmente con ellas en términos de convivencia con otras personas, etcétera? Algo que tú hayas notado. Sí, o sea, estoy pensando si sí tengo a alguien que puedo utilizar como punto de referencia, porque creo que sí lo tengo. Pero, bueno, normalmente las personas que yo he visto en mujeres que como que recibieron abuso, sí, algunas de ellas se les forja un carácter como un poco más rígido, es lo que yo he visto a veces. Como que son más, ¿cómo decirlo? Como que a veces las noto como muy en necesidad de sentirse como la presencia dominante de donde sea que estén. Y es
lo que yo he notado, lo que yo he experimentado, pero porque creo que no conozco ahorita, o al menos no se me viene nadie a la mente que conozca que tenga una experiencia. Ajá, que tuvo. Bueno, una de las cosas que tienen es que cuando recién empiezan tienden a tener un aumento de popularidad, ¿sale? O sea, las mujeres que tienen pubertad precoz, pues generalmente cuando los niños comienzan con la pubertad, que comienzan a interesarse sexualmente en las mujeres, poco a poco, van a interesarse más en las mujeres que tienen más desarrollada su sexualidad, ¿sale? Como las que tienen pubertad precoz. Y esto las hace generalmente las más populares en los grupos, en etapas tempranas de las escuelas, ¿sale? Entonces, en secundaria y así, las mujeres que tienen pubertad precoz tienden a ser las más populares y quizás por eso, como tú decías, Sala, pueden llegar a ser dominantes, como que están acostumbradas a tener este rol dominante de líderes por esta precocidad, ¿sale? Y a tener como muchos ojos alrededor de ellas, sobre todo ahora con el advenimiento de las redes sociales, ganan mucha popularidad, ¿sale? Alex, no sé si tú ibas a decir algo más. No, tenía una pregunta. Dime. En la de la pubertad retrasada, o bueno, de la anterior diapositiva, ¿se podría entrar el síndrome de Peter Pan? No, el síndrome de Peter Pan como tal, más que pubertad retrasada, es como más cuestión de psicológica, ¿sí? Hay mucho, o sea, es un término vago, entonces van a haber varias definiciones, pero la más concurrida es como más algo, como les decía antes, de adultos. Entonces son más bien adultos que tienen, ya pasaron la adolescencia y siguen comportándose un poco como adolescentes o casi como muy infantiles, ¿sale? Entonces, síndrome de Peter Pan más bien sería como retroceder de adultos hacia adolescentes o pubertos inclusive, ¿sale? A nivel psicológico. No sé si con eso te respondo. Sí, gracias. Y pubertad precoz es básicamente pubertos que rápidamente como que llegan en etapas tempranas hacia la pubertad y casi la completan a edades muy tempranas también, ¿sale? Otra cosa que está muy asociada con estas mujeres, ¿qué sucede? Si desarrollan rasgos sexuales a una edad muy temprana, pues reciben atención generalmente de hombres mayores. Entonces, muchas veces en las escuelas son las típicas niñas que están en la secundaria, pero tienen novios con alguien de la prepa. No sé si ustedes lo vieron en sus escuelas o a lo mejor no, pero esto es muy común. O sea, una niña de secundaria que ya anda con el novio en su coche de la prepa, porque tienen pubertad precoz, ¿sale? Esto hace que puedan desarrollar con más facilidad trastornos de drogadicción, porque justo se exponen a gente más grande que abusa de ellas. Embarazo precoz, entonces se embarazan en edades muy jóvenes y embarazos no planeados, ¿sale? Entonces tienen hijos antes de los 18 años a veces, no planeados por andar con hombres mayores. Ellas todavía como no han transicionado la adolescencia, no han madurado y generalmente maduran hasta después de que tienen esos embarazos precoces, abortos o alguna experiencia negativa. Después de eso ya empiezan a madurar, ¿sale? Antes de eso son un poco como pubertas que ya terminaron la pubertad y todavía no maduran mentalmente, ¿sale? También algo muy común en ellas es dismorfofobia. Eso quiere decir que tienen alterada su imagen corporal. Es muy común que se sientan raras como niñas atrapadas en un cuerpo de adulta y pueden empezar a obsesionar con su propio cuerpo, se sienten muy gordas, pueden tener trastornos de la alimentación como bulimia, anorexia, y pueden después, posteriormente, desarrollar depresión, ¿sale? También es común ver trastornos de ansiedad en ellas. En primero, porque la misma ansiedad les facilitó la pubertad precoz. En segundo lugar, porque la misma pubertad precoz les puede generar ansiedad, ¿sale? Es difícil que conecten con otras mujeres que no han desarrollado estos rasgos y pueden tener otra serie de problemas. Ok, entonces con esto, pues algo que nos damos cuenta es que es muy importante el entorno familiar durante la pubertad y justo antes de la misma para poder favorecer
el desarrollo de rasgos corporales en las personas. Y la adopción de niños puede cambiar por completo igual el desarrollo, ¿sale? Similar a lo que les decía del efecto del cuidador. Entonces, el cambiar a los papás puede ser maravilloso. Esto ayuda mucho, por ejemplo, si son psicólogos y están viendo que un niño tiene problemas de desarrollo y a lo mejor está con los dos papás que están divorciados y a lo mejor pasa mucho tiempo con el papá y el niño no está creciendo, tiene muchos problemas, no se está desarrollando, etcétera. ¿Qué harían con un niño así? O sea, les llega un niño a su consulta y la mamá les dice, pues es que pasa la mitad del tiempo con el papá, pero como que el papá no pela mucho al niño. El niño está muy ansioso, tiene problemas en la escuela, está muy callado, no tiene muchos amigos y no está creciendo. ¿Qué harían con ese niño? Igual si quieren levantar la mano, ¿qué propondrían hacer con ese niño? Javier. Pues la verdad no sé, pero chance yo lo dejaría más tiempo con su mamás o pues no sé, investigaría al papá. Es correcto. O sea, lo más sano para un niño es estar con el papá más responsable, ¿sale? Lo ideal es para un niño es poder tener una influencia paterna y materna. Pero, por ejemplo, si la mamá tiene una nueva pareja, si se divorció, es más sano para el niño estar con la mamá y con la nueva pareja que sea como la figura paterna que con un papá que es desorganizado, que emocionalmente no va a apelar al niño, que a lo mejor tiene trastorno narcisista. Este es un ambiente donde el niño va a estar abandonado, emocionalmente por lo menos, y va a sufrir enormemente, ¿sale? Empezando por cambios físicos. Entonces seguramente va a tener retraso en el crecimiento, retraso en la pubertad y otra serie de problemas que conllevan emocionalmente todo eso, ¿sale? Entonces, ¿qué le recomendarían a ese niño? Váyanse a donde esté más estable, ¿sale? Si está más estable con la mamá y con la pareja de la mamá, mándenlo con ella. Si está más estable con el papá, mándenlo con el papá. Si está estable estando la mitad con los dos, pues así. Pero lo más importante es brindar la mayor cantidad de estabilidad emocional a los niños, ¿sale? Sobre todo en estas etapas. Y para los niños es más común, los varones, la pubertad tardía. Esta también conlleva ciertas consecuencias a nivel psicológico, ¿sale? ¿Cuáles son estas? Menor autoestima. ¿Por qué? Porque pues todos los compañeros los ven, los empiezan a excluir porque no pueden hacer las mismas actividades juntos, ¿sale? Por ejemplo, a lo mejor en la preparatoria comienzan a ir a antros, comienzan a ir a hacer ciertas actividades, a bares, a tomar, y el niño sigue viéndose como un pequeño niño, ¿sale? Que no lo dejan entrar a lugares. Esto va a arruinar su popularidad, su autoestima, va a generar cuadros eventualmente y pueden acompañarlo hasta la adultez de ansiedad, depresión, tendencias a suicidio en algunos casos, erotofobia, que es un miedo al sexo o a temas sexuales, porque puede ser rechazado también por mujeres por su aspecto infantil. Y en condiciones de estrés ambiental muy extremas, como por ejemplo en refugiados de guerra, la pubertad tardía llega a ser extrema, ¿sale? Entonces, esto se ha visto porque pues el parecer niños les puede ayudar a su supervivencia. Por eso está asociado el exceso de cortisol en niños con una pubertad tardía tan grande, ¿sale? Entonces, básicamente es por eso. Y Fer, no sé si quieres preguntar algo. Sí, profe. Tengo una duda. ¿Esto se relaciona con una como que menor capacidad intelectual o el intelecto no tiene que ver aquí? El intelecto no tiene que ver. Solo el retraso en ciertas partes de maduración sexual. Por ejemplo, puede haber menos interés sexual por las mujeres, en el caso de que sea un niño con pubertad tardía, pero eventualmente llegará a tenerlo, ¿sale? Solo se retrasará, se desfasará. Y intelectualmente no habrá grandes cambios, ¿sale? Gracias, profe. Ajá. Y ahora para cerrar, hablemos del síndrome de ovario poliquístico. Estos son algunos de las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico. Son mujeres que desarrollan quistes en los ovarios. Los quistes son
fluido, básicamente como, ¿cómo se los puedo explicar? Como contenidos de líquido que atrapan líquido y en este caso estarían dentro de los ovarios, ¿sale? Entonces son como grandes bolsas de líquido que se acumulan dentro de los ovarios. Estos son por cambios hormonales. Y estas mujeres por esas bolsas y por otras alteraciones hormonales van a tener problemas, pueden ganar más peso, van a desarrollar más vello corporal, más asociado con hombres, pueden tener trastornos de la fertilidad y otra serie de problemas, ¿sale? Alteraciones en su menstruación, resistencia a la insulina por estos cambios hormonales y pueden desarrollar acné también, ¿sale? Entonces, esto en México va a afectar a 1 de cada 4 mujeres, es bastante común. Y muchas veces estas mujeres pueden tener, como les decía, alguna alteración, algún desequilibrio a nivel de ciertos genes y pueden tener a nivel emocional algunas de ellas alexitimia, que ya saben qué es. Pueden también tener enojo o hostilidad reprimida. ¿Y qué conlleva posterior a desarrollarlo? Alteraciones con la percepción del cuerpo o dismorfofobia, o sea, pueden tener con más facilidad anorexia, bulimia por lo mismo, desórdenes alimentarios de cualquier tipo por su obsesión con el cuerpo. Pueden tener también ansiedad y depresión por estos problemas de que pudieran llegar a verse menos femeninas o aunque se vean igual de femeninas porque tienen mucho autocuidado, el hecho de que tengan que lidiar con eso, ¿sale? Entonces, muy importante pues acudir con un ginecólogo o con un endocrinólogo para tratarse y yo sugeriría también con un psicólogo, ¿sale? Si tienen síndrome de ovario poliquístico, vayan con un psicólogo hasta que se les quite, ¿sale? Ana Pau. Tengo 2 preguntas. Dime. Una, según yo, el síndrome de ovario poliquístico se trata, no se puede como tal erradicar. Sí, O si es así es. posible como eliminarlo por siempre, no. El síndrome de ovario poliquístico como que va recediendo con la edad. Y hay periodos donde está muy activo y periodos donde está menos activo. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es como eliminar o como tú decías, tratar, quitar los síntomas, ¿sale? Eso quiere decir que está bajo bastante control. Y sí se han descrito en la literatura casos donde se revierte completamente. Por eso les digo que yo personalmente estoy convencido de que algunos casos, quizás más de la mitad de los casos de síndrome de ovario poliquístico, puedan ser resueltos con alguna terapia. Y los más severos, que tienen mucho componente genético, esos quizás no. Pero yo diría que más de la mitad, los que son menos severos, definitivamente creo que sí influyen muchas cosas. Yo creo que sí influye mucho la psicología. Ok, bueno, ¿sabes dónde puedo encontrar artículos relacionados con eso respecto al SOP con el tema de la psicología? Sí, claro. Yo te puedo pasar uno si quieres. Contáctame y te los hago llegar. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Con eso cerraríamos la clase, chicos. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. No sé si tienen algún otro. Ok. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Gracias, nos vemos, profe. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Igual Hasta ustedes. luego. Hasta luego. Y participen en redes sociales, please. Profe, tengo una pregunta. Dime. Espérame. Esto ya es más personal. Sí, dime. ¿Quieres ¿Para qué Ajá, sirve la sertralina? ¿De qué sirve la sertralina? Es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Entonces, básicamente, aumenta las concentraciones de serotonina en la sinapsis. La serotonina, si te acuerdas, es el neurotransmisor que nos ayuda a desarrollar ciertas conductas emocionales asociadas con felicidad y con otras emociones positivas. Entonces, a algunas personas esto le ayuda, sobre todo los que tienen como más a nivel biológico la alteración, les ayuda mucho
como a tener más serotonina disponible. Esa es la explicación, aunque realmente nadie sabe bien cómo actúa. Pero Ok, es el primer y tal vez esto ya lo habíamos visto, pero no me acuerdo muy bien. ¿Puede haber un exceso de serotonina que cause problemas? No me acuerdo, ¿Puedes es que no tener me un acuerdo exceso de muy bien. serotonina? ¿Dónde? ¿Puedes tener un exceso de serotonina? Es tu pregunta. Ajá, ¿Por sí. tomarla? Ajá, sí. Fíjate que no sé, te lo averiguo y ahorita se los envío por el chat si quieres o te lo envío personalmente, no sé qué prefieres. Personalmente, por favor. Bueno, te lo averiguo porque es buena pregunta, no lo sé. Vale, muchas gracias. No a ti. Cuídense. Profe, nada más, ¿podría pasarme igual a mí lo que le iba a pasar a Ana Pau? Ana Pao. Sí, un favor, Fer, ¿podrías hacer un chat por WhatsApp y me incluyes junto con Ana Pao para enviárselos por ahí a las dos? Ah, ok, sí, perfecto. Gracias, Mil profe. gracias. Sí.